Bienvenidos todos y todas a este nuevo vídeo en el que nos introduciremos en la historia del sistema periódico. Como sabéis, durante esta semana desde las diferentes asignaturas nos acercaremos a la tabla de los elementos químicos que se conmemora este año 2019. Los seres humanos siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación a la complejidad de la materia que nos rodea. Al principio se pensaba que los elementos de toda materia se resumían en agua, tierra, fuego y aire. Sin embargo, al cabo del tiempo y gracias a la mejora de las técnicas de experimentación física y química, nos dimos cuenta de que la materia es en realidad más compleja de lo que parece. Los químicos del siglo XIX encontraron entonces la necesidad de ordenar los nuevos elementos descubiertos. La primera manera, la más natural, fue la de clasificarlos por masas atómicas, pero esta clasificación no reflejaba las diferencias y similitudes entre los distintos elementos. Estas y muchas más clasificaciones fueron adoptadas antes de llegar a la tabla periódica que es utilizada en nuestros días. El químico Dobereiner, en 1817, alcanzó a elaborar un informe que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades. En 1862, Charles Courtois, geólogo francés, pone en evidencia una cierta periodicidad entre los elementos de la tabla, y en 1864, junto con Newlands, químico inglés, anuncian las leyes de las octavas, las propiedades que repiten cada 8 elementos. En 1869, Meyer, químico alemán, pone en evidencia una cierta periodicidad en el volumen atómico. Los elementos similares tienen un volumen atómico similar en relación con los otros elementos. Los metales alcalinos tienen, por ejemplo, un volumen atómico importante. También en 1869, Mendeleev, químico ruso, presenta una primera versión de su tabla periódica. Esta tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas entre los elementos. Él se dio cuenta de que clasificando los elementos según sus masas atómicas se veía aparecer una periodicidad en lo que concierne a ciertas propiedades de los elementos. La primera tabla contenía 63. Esta tabla fue diseñada de manera que hiciera aparecer la periodicidad de los elementos, y así los elementos son clasificados verticalmente. Las agrupaciones horizontales se suceden representando los elementos de la misma familia. Para poder aplicar la ley que él creía cierta, tuvo que dejar ciertos huecos vacíos, pero estaba convencido de que un día esos lugares no lo estarían más, y los descubrimientos futuros confirmaron esta convicción. Él, además, consiguió prever las propiedades químicas de 3 de los elementos que faltaban a partir de las propiedades de los 4 elementos vecinos. Aunque la clasificación de Mendeleev contiene ciertas anomalías, es sin duda la que condujo a la tabla periódica actualmente utilizada. Un grupo de la tabla periódica es una columna vertical de la tabla. Hay 18 grupos en la tabla estándar. El hecho de que la mayoría de estos grupos correspondan directamente a una serie química no es fruto del azar. La tabla ha sido inventada para organizar las series químicas conocidas dentro de un esquema coherente. La distribución de los elementos en la tabla periódica proviene del hecho de que los elementos de un mismo grupo poseen la misma configuración electrónica en su capa más externa. Como el comportamiento químico está principalmente dictado por las interacciones de estos electrones de la última capa, de aquí el hecho de que los elementos de un mismo grupo tengan similares propiedades físicas y químicas. Y hasta aquí el resumen de la historia.
Acompáñanos en esta aventura de descubrir el universo desde diferentes áreas.